El nuevo torneo del poder está de locos, un torneo mucho más grande que el anterior con los otros universos y personajes mucho más poderosos, y hoy les mostraré todos los detalles en el video de hoy. Pero antes, si quieres ver más contenido de Dragon Ball como este, dale al botón de like y suscríbete al canal, ayuda muchísimo. Así que acompáñame porque el video de hoy está simplemente lleno de información sobre Dragon Ball. El nuevo torneo del poder ya nace con la promesa de ser algo completamente fuera de escala. No solo más grande que el anterior, sino conceptualmente más absurdo, más peligroso e impredecible. No es exageración decir que este torneo tendría el potencial para redefinir el equilibrio mismo del multiverso. Si en el primer torneo del poder ya vimos a los dioses de la destrucción en shock, a los ángeles atentos y a universos enteros al borde de la extinción, ahora el escenario es otro. Los guerreros evolucionaron, rompieron límites antes considerados absolutos y alcanzaron niveles que ni siquiera los dioses dominan por completo. El Universo 7, específicamente, entraría en este torneo como un verdadero monstruo colectivo. No sería solo un equipo fuerte, sino una formación que parece construida para humillar cualquier noción de equilibrio. Cada integrante representa un extremo diferente del poder: técnica perfecta, brutalidad absoluta, potencial infinito, control divino, fuerza primitiva e incluso amenazas que antes eran enemigos mortales. Es un equipo que no juega solo para sobrevivir, sino para dominar. Comenzando por Goku con el Ultra Instinto dominado, doctrina egoísta, estamos hablando del ápice de las artes marciales en Dragon Ball. No es solo fuerza, es un estado de existencia donde el cuerpo y la mente se separan, reaccionando sin vacilación, sin miedo y sin fallas. Goku ya demostró que en este estado puede enfrentar a dioses, ángeles en entrenamiento y entidades más allá de la lógica común. En un torneo donde cada segundo puede significar la eliminación, el Ultra Instinto hace de Goku un guerrero prácticamente intocable, alguien que dicta el ritmo de la lucha solo con su presencia. A su lado, Vegeta con el Ultra Ego, Mega Instinto, representa el opuesto complementario perfecto, donde Goku esquiva, Vegeta absorbe, donde Goku fluye, Vegeta avanza. El Ultra Ego transforma el daño en combustible, el orgullo en poder bruto, y convierte al príncipe en un verdadero dios de la destrucción en esencia. En un torneo del poder, donde el combate es constante, el Ultra Ego se volvería cada vez más peligroso conforme las batallas avanzan, haciendo de Vegeta una amenaza creciente imposible de ignorar. Gohan Bestia es tal vez el elemento más aterrador del equipo. A diferencia de Goku y Vegeta, que recorrieron caminos largos y dolorosos, Gohan simplemente explota sus límites cuando sus emociones alcanzan el punto máximo. La forma bestia no es solo una transformación, es la materialización del potencial más absurdo jamás visto en un híbrido Saiyajin. Su poder bruto, aliado a la inteligencia táctica que siempre lo ha diferenciado, hace de Gohan un arma estratégica capaz de ganar batallas por sí solo. Piccolo Naranja completa esta tríada principal con algo que siempre le faltó al Namekusein: poder divino real. Esta nueva forma no solo eleva su fuerza física a niveles comparables con los Saiyajin de élite, sino que también refuerza su papel como estratega y líder en el campo. Piccolo es el tipo de guerrero que ve el campo de batalla como un tablero de ajedrez, coordinando ataques, salvando aliados y explorando debilidades invisibles para los demás. La presencia de Granola en el equipo hace que todo sea aún más absurdo. El certero más letal del universo con precisión absoluta y ataques que ignoran las defensas convencionales sería una pesadilla en un torneo basado en una arena. Granola no necesita confrontaciones directas. Él elimina amenazas a distancia, neutraliza oponentes peligrosos antes de que siquiera noten el riesgo y cambia completamente la dinámica de las luchas en grupo. Gamma 1 entra como la personificación de la tecnología en su auge, incansable, estratégicamente programado y con un poder que rivaliza con los dioses. Es el tipo de guerrero que mantiene una presión constante en el campo de batalla. Mientras otros se cansan, Gamma 1 mantiene el mismo nivel de desempeño, funcionando como un pilar defensivo y ofensivo que sostiene al equipo en momentos críticos. La inclusión de Black Freezer es, sin duda, el factor más impactante y peligroso del Universo 7. Un ser que superó a Goku y Vegeta con facilidad, que domina una forma capaz de aplastar dioses y que actúa solo en beneficio propio. Sin embargo, en un torneo del poder, Freezer es exactamente el tipo de monstruo necesario. Su frialdad, crueldad e inteligencia lo convierten en un as bajo la manga terrible, alguien que no dudaría en eliminar universos enteros si eso significara la victoria. Majin Buu
Por su parte, es el caos absoluto, regeneración infinita, técnicas imprevisibles, magia absurda y una resistencia que desafía cualquier lógica. Buu no lucha de forma convencional. Él desgasta, confunde, humilla y sobrevive. En un torneo donde la eliminación es el objetivo, Buu es prácticamente un error de diseño, alguien que se niega a caer sin importar lo que hagan. Broly Super Saiyajin. Legendario representa la fuerza primordial del universo. Su poder crece sin límite durante el combate, haciendo que cada segundo de lucha sea más peligroso para sus adversarios. Si no es eliminado rápidamente, Broly se convierte en una calamidad andante, aplastando a múltiples oponentes solo con su presencia. En un torneo a gran escala, él es la definición de una amenaza de área total. La presencia de Goten adolescente puede parecer modesta a primera vista, pero carga con un simbolismo y potencial enormes. A diferencia de antes, un Goten mayor representa a la nueva generación, siendo finalmente tomada en serio. Su talento natural, combinado con un entrenamiento adecuado, lo transforma en un combatiente rápido, imprevisible y extremadamente adaptable, además de servir como vínculo entre el legado del pasado y el futuro del Universo 7. Lo más loco de este equipo no es solo el poder individual, sino cómo estas fuerzas se complementan. Técnica divina, brutalidad destructiva, inteligencia táctica, tecnología, magia, crecimiento infinito y potencial puro coexistiendo en el mismo grupo. Es un equipo que cubre todas las posibilidades de combate, desde batallas individuales hasta guerras de múltiples universos. Este nuevo torneo del poder no sería solo una competición, sino un espectáculo de ruptura. El Universo 7 no entraría para sobrevivir, entraría para dominar, redefinir reglas y dejar claro que superó todos los límites impuestos por los dioses. Si este equipo realmente se reúne, no estaríamos hablando de quién gana el torneo, sino de cuánto tiempo pueden resistir los otros universos antes de ser aplastados. Una de las posibilidades más emocionantes para este nuevo torneo del poder es justamente que ocurra como una continuación directa del torneo anterior, expandiendo el concepto en lugar de simplemente repetirlo. Este enfoque no solo tendría sentido narrativo, sino que elevaría el nivel del evento a algo nunca antes visto en Dragon Ball. No sería solo un torneo más, sino la verdadera segunda fase de un experimento divino iniciado por Zen Osama, ahora con consecuencias mucho mayores. En esta primera forma, el torneo reuniría a todos los universos que no participaron en el torneo del poder original, universos que fueron perdonados, mantenidos fuera del juego por criterios desconocidos y que hasta hoy cargan con un enorme misterio. La simple existencia de estos universos ya sugiere algo absurdo. Si no necesitaron luchar para sobrevivir, entonces o eran irrelevantes o eran demasiado peligrosos para ser colocados en aquella arena inicial. Esta opción es infinitamente más loca porque cambia completamente la lógica del torneo. En el primero vimos universos desesperados, muchos de ellos claramente inferiores al Universo 7 en potencial bruto. Ahora estaríamos hablando de universos seleccionados por exclusión, universos que los mismos dioses decidieron mantener fuera del conflicto inicial, tal vez por tener ya niveles de poder, organización o amenazas que romperían el equilibrio del torneo anterior. Narrativamente, esto crea un impacto gigantesco. El Universo 7, que antes era tratado como uno de los más débiles, ahora regresa como campeón, cargando con el peso de la victoria y la atención total del multiverso. Todos los nuevos universos verían al equipo del Universo 7 no como los subestimados, sino como el estándar a superar, lo que automáticamente eleva la tensión y la escala de las batallas. Estos universos inéditos podrían traer conceptos totalmente nuevos a Dragon Ball, no solo fuerza bruta, sino estilos de lucha basados en leyes físicas diferentes, manipulación del tiempo, espacio, gravedad, energía vital o incluso formas de poder que no dependan del ki. Esto haría que el torneo dejara de ser solo una disputa de fuerza y se convirtiera en un verdadero choque de sistemas de poder. Esta continuación directa también justificaría el nivel absurdo del equipo del Universo 7, con Goku en Ultra Instinto, Vegeta en Ultra Ego, Gohan Bestia e incluso Black Freezer. Sería incoherente ponerlos contra universos del mismo nivel que el torneo anterior. Estos nuevos universos serían, por necesidad narrativa, amenazas superiores, capaces de presionar incluso a estos monstruos. Otro punto que hace que esta opción sea mucho mejor es el factor psicológico. Universos que nunca sintieron el riesgo de la aniquilación ahora se verían forzados a luchar, a experimentar el miedo real a la extinción. Esto crea personajes más fríos, más calculistas, menos emocionales y posiblemente más crueles. A diferencia del primer torneo,
Aquí no habría espacio para la ingenuidad o la esperanza fácil. Además, los propios dioses de la destrucción de esos universos serían figuras extremadamente interesantes. Si mantuvieron a sus universos fuera del primer torneo, eso sugiere dioses más competentes, más temidos o más influyentes. El enfrentamiento indirecto entre estos dioses y figuras como el señor Beerus elevaría aún más la narrativa, trayendo tensión incluso fuera de la arena. Esta versión del torneo también permitiría una evolución natural de los personajes del universo 7. No sería un salto forzado, sino una consecuencia lógica. Para enfrentar universos superiores, cada miembro tendría que explorar aún más sus límites. Broly podría alcanzar un control real de su poder, Gohan podría profundizar en su forma bestia, e incluso Majin Buu podría revelar habilidades nunca antes vistas. En términos de espectáculo, este formato sería mucho más impactante. Cada lucha tendría un peso real. Cada oponente podría representar una amenaza existencial. No habría luchas de relleno, pues todos los universos presentes habrían sido elegidos justamente por ser especiales, peligrosos o fuera del estándar común del multiverso. Otro punto fuerte de esta opción es que expande Dragon Ball sin negar el pasado. El primer torneo del poder sigue siendo relevante, funcionando como un prólogo. El segundo no borra nada, solo muestra que aquello fue apenas el comienzo, una especie de prueba inicial para algo mucho más grande que estaba por venir. Este enfoque transforma el nuevo torneo del poder en un verdadero evento definitivo, algo que redefine lo que significa ser fuerte en Dragon Ball. No se trata ya de superar a un rival específico, sino de demostrar que tu universo merece existir entre los más extremos del multiverso. Y, en este escenario, el universo 7 no entra como un participante común, sino como una fuerza que carga con la expectativa y el miedo de todos los demás. Esta primera forma no es solo mejor que la otra opción, es más coherente, más audaz y mucho más épica. Es la evolución natural del concepto, el tipo de decisión que transforma al torneo del poder en una saga legendaria, capaz de marcar a Dragon Ball para siempre. La segunda opción para el nuevo torneo del poder sigue un camino completamente diferente, pero aún así extremadamente interesante, que ocurra en el futuro de Trunks, más específicamente en ese nuevo futuro al que Trunks y Mai fueron enviados. Este detalle es fundamental, porque en ese punto de la línea del tiempo, el torneo del poder simplemente nunca sucedió, lo que cambia todo en términos de contexto, consecuencias y desarrollo de los personajes. En ese futuro alternativo, el multiverso nunca pasó por la experiencia del torneo impuesto por Zeno-sama. No hubo una extinción temporal de universos, no hubo un choque directo entre dioses de la destrucción, ni el despertar masivo de guerreros presionados por la aniquilación. Esto significa que estamos hablando de un escenario mucho más crudo, más inestable y, paradójicamente, más peligroso, porque los límites nunca fueron puestos a prueba. La ausencia del torneo del poder en ese futuro crea una situación curiosa. Los universos siguen existiendo sin saber qué tan cerca estuvieron de dejar de existir. Los dioses de la destrucción permanecen en sus rutinas, muchos probablemente acomodados, mientras amenazas cósmicas siguen creciendo en las sombras sin que nadie haya sido forzado a evolucionar para lidiar con ellas. En este contexto, Trunks y Mai llegan como verdaderos cuerpos extraños en el sistema. Trunks carga con memorias de un multiverso que sobrevivió por un pelo, de dioses que juegan con la existencia y de guerreros que superaron límites inimaginables. Este conocimiento por sí solo ya sería suficiente para alterar el curso de la historia, funcionando como un disparador narrativo para la realización del torneo en ese futuro. Un nuevo torneo del poder en este escenario tendría una atmósfera completamente diferente. En lugar de universos desesperados por la supervivencia inmediata, tendríamos universos incrédulos, arrogantes o incluso indiferentes a la amenaza. Muchos podrían subestimar a Zeno-sama, ignorar la advertencia o creer que jamás serían borrados, lo que haría que el impacto del torneo fuera aún más brutal cuando la realidad finalmente se imponga. Otro punto interesante es que los guerreros de ese futuro serían, en promedio, más débiles que los de la línea principal, justamente porque nunca pasaron por la presión extrema del torneo del poder original. Esto crea un contraste poderoso en caso de que personajes de la línea principal se vean involucrados de alguna forma, transformando el torneo en un choque directo entre dos niveles evolutivos diferentes del multiverso. Además, el futuro de Trunks siempre estuvo marcado por la tragedia, la pérdida y la reconstrucción. Un torneo del poder en este escenario reforzaría esa identidad sombría. Las luchas no tendrían el mismo tono de espectáculo que en el presente, sino una sensación constante de amenaza real, donde cada error puede significar el fin definitivo de todo por lo que Trunks luchó para reconstruir.
Los propios dioses de la destrucción de este futuro podrían ser versiones más negligentes o menos eficientes. Sin el impacto del primer torneo, muchos tal vez nunca fueron presionados a actuar seriamente, lo que abre espacio para conflictos internos, fallas de liderazgo y decisiones catastróficas durante el evento. Narrativamente, esta opción permite explorar profundamente la madurez de Trunks. Dejaría de ser solo un sobreviviente del apocalipsis para convertirse en alguien que intenta evitar que ocurra otro apocalipsis. Su posición sería única, alguien que ya vio lo peor y sabe exactamente qué está en juego, incluso cuando nadie más se toma la amenaza en serio. Otro aspecto fuerte es la posibilidad de ver versiones alternativas de personajes conocidos. Goku, Vegeta, Gohan e incluso Freezer de ese futuro podrían existir, pero en etapas completamente diferentes, creando confrontaciones emocionales e ideológicas, no solo físicas. El torneo dejaría de ser solo fuerza contra fuerza y se convertiría en un choque de caminos y elecciones. Esta opción también refuerza la idea de que el torneo del poder no es un evento fijo, sino una consecuencia inevitable de la naturaleza caótica del multiverso. Si no ocurrió en un futuro, no significa que se evitó, solo que se pospuso. Y cuando finalmente ocurre, puede ser aún más destructivo debido a esa demora. A pesar de ser una idea fascinante, esta opción es claramente más contenida que la primera. Trabaja más el drama, el peso emocional y las consecuencias personales, mientras que la continuación directa se enfoca en el espectáculo, en la expansión cósmica y en la elevación máxima del poder. Aún así, ofrece un terreno riquísimo para historias densas e impactantes. Al final, un torneo del poder en el futuro de Trunks no sería solo una competición entre universos, sino una prueba final para un mundo que ya ha sufrido demasiado. Sería la prueba definitiva de que, incluso en una línea del tiempo marcada por el dolor, todavía hay espacio para elecciones que definen el destino de toda la existencia. De cualquier forma, es imposible negar que las dos opciones son extremadamente interesantes y funcionan muy bien dentro del universo de Dragon Ball. Cada una sigue una propuesta diferente, con pesos narrativos distintos, y ambas tienen potencial para generar momentos históricos, luchas memorables y expansiones gigantescas del multiverso. No existe una elección mala, solo caminos diferentes para contar una historia a escala máxima. La opción del futuro de Trunks es rica en drama, simbolismo y consecuencias emocionales. Dialoga directamente con el pasado trágico del personaje, con la idea de reconstrucción y con el miedo constante a la aniquilación. Es un torneo del poder más sombrío, más tenso, donde cada decisión pesa no solo para universos enteros, sino para personas que ya lo perdieron todo una vez. Sin embargo, aún reconociendo todo ese valor, la continuidad directa del torneo del poder original destaca como algo todavía más grande. Representa la evolución natural de la idea, sin retroceder ni reiniciar conceptos. Es el multiverso diciendo claramente, aquello fue solo el comienzo, ahora el verdadero juego va a empezar. El mayor diferencial de esta continuidad está justamente en el hecho de traer otros universos inéditos, nunca antes vistos, que no participaron en el primer torneo. Esto automáticamente eleva el nivel de la amenaza. No estamos hablando de variaciones de lo que ya conocemos, sino de fuerzas totalmente nuevas, con filosofías, poderes y estructuras que pueden superar todo lo que se ha presentado. Estos universos, por definición, tienen que ser más fuertes. Si se quedaron fuera del primer torneo del poder, hay un motivo, ya sea por tener niveles de mortalidad diferentes, dioses más competentes o guerreros fuera de serie, cargan con un misterio que por sí solo ya impone respeto. Es el tipo de escenario donde incluso monstruos como Goku, Vegeta y Gohan no tienen la victoria asegurada. Otro punto que hace brillar esta opción es el impacto directo en el equipo del Universo 7. Con un elenco tan absurdo, Ultra Instinto, Ultra Ego, Bestia, Naranja, Broly, Black Freezer, sería incoherente ponerlos contra amenazas del mismo nivel de antes. La continuidad justifica este crecimiento colosal, poniéndolos frente a oponentes que realmente exigen todo lo que tienen. Además, la escala narrativa se vuelve mucho mayor. Ya no se trata solo de supervivencia, sino de jerarquía multiversal. ¿Quién está en la cima? ¿Quién merece realmente existir? ¿Quién dicta las reglas? Este tipo de preguntas transforma el torneo en algo filosófico, casi mítico, elevando a Dragon Ball a un nivel aún más épico. La continuidad también abre espacio para nuevos conceptos de poder, no solo transformaciones o técnicas, sino sistemas enteros de combate diferentes, universos que no usan el ki de la misma forma, que no dependen de la fuerza física o que poseen sus propias leyes de existencia. Esto renueva a Dragon Ball sin traicionar su esencia. En términos de espectáculo, esta opción es imbatible. Cada lucha puede ser un evento,
cada enfrentamiento puede redefinir escalas. No habría luchas menores, porque todos los universos presentes serían, por definición, anomalías de poder. Es el tipo de torneo donde cualquier descuido puede costarlo todo. Otro factor decisivo es el peso histórico. Un segundo torneo del poder con universos inéditos se convertiría en el mayor evento de la historia de la franquicia, algo que supera sagas individuales, villanos aislados e incluso guerras entre dioses. Sería el momento en que Dragon Ball asume definitivamente su identidad multiversal. Aún así, es importante dejar claro, la opción del futuro de Trunks no pierde valor, simplemente juega en otro campo. Una se enfoca en la emoción y en las cicatrices del pasado, la otra se enfoca en la expansión, en el choque y en la evolución máxima. Ambas son válidas, ambas son buenas, ambas funcionan. Pero, personalmente, la continuidad directa se impone como la elección más emocionante. Otros universos, más fuertes, más peligrosos y completamente desconocidos, es exactamente el tipo de escalada que Dragon Ball siempre ha hecho mejor. Es el siguiente paso lógico, el paso que transforma al torneo del poder de un gran evento en una leyenda absoluta del multiverso. Sea cual sea el camino elegido, una cosa es segura, el próximo torneo del poder no será solo más grande, será más brutal, más intenso y más definitivo. Pero, si hay que elegir, la continuidad con universos aún más fuertes es la que realmente hace que el corazón del fan lata más fuerte. Todo se resume a lo que Dragon Ball siempre ha hecho mejor, ir más allá de lo imposible. El nuevo torneo del poder, independientemente del formato, representa ese espíritu de evolución constante, donde los límites no existen para durar, sino para ser rotos. Es la confirmación de que el multiverso aún guarda desafíos mucho mayores que cualquier cosa ya enfrentada. Aún así, la continuidad directa carga con un peso especial. No solo respeta todo lo que ya se ha construido, sino que empuja la historia hacia un territorio completamente nuevo, donde el universo 7 deja de ser solo un sobreviviente y pasa a ser una referencia, un parámetro de fuerza que asusta incluso a los dioses. Es en este escenario donde el verdadero potencial de los personajes puede finalmente ser explorado sin ataduras. Con universos inéditos y más fuertes entrando en escena, cada lucha se vuelve impredecible, cada victoria es sufrida y cada derrota puede ser definitiva. No hay comodidad, no hay ventaja garantizada, solo evolución o aniquilación. Este es el tipo de tensión que transforma batallas en momentos legendarios. Sea cual sea la elección final, una cosa es segura: el próximo torneo del poder tiene todo para ser el mayor evento de la historia de Dragon Ball. Pero si hay que apostar, la continuidad con universos aún más poderosos es la que realmente eleva la franquicia a su auge absoluto, dejando claro que, en el multiverso, siempre hay algo más grande esperando a ser enfrentado. Bueno, si llegaste hasta aquí, comenta qué te pareció todo esto y no te olvides del like. Muchas gracias por el apoyo de todos ustedes y hasta la próxima.